¿Existió realmente Troya? La ciudad que pasó de ser un mito a un yacimiento arqueológico. Si alguien te preguntara si Troya existió de verdad, ¿qué responderías? Durante siglos la mayoría de la gente habría dicho que no, que Troya era un mito, un lugar inventado por los poetas y fruto de leyendas. Que Aquiles, Héctor y el famoso caballo eran solo personajes de fantasía. Pero entonces, en el siglo XIX, ocurrió algo inesperado. Un hombre convencido de que Homero decía la verdad empezó a cavar una colina en el noroeste de Turquía y ¡zas!, encontró una ciudad. Luego otra y otra más. Porque bajo esa misma colina, no había una Troya, había muchas Troyas. Entonces, ¿significa eso que la guerra de Troya ocurrió realmente? La respuesta no es tan sencilla como para decir un simple sí o un no. Pero antes de continuar, si te gustan estos vídeos sobre mitología e historia antigua, no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Todo lo que sabemos sobre Troya comienza con dos poemas, la Ilíada y la Odisea, atribuidos ambos a Homero. Curiosamente, la Ilíada ni siquiera cuenta toda la guerra, solamente narra unas pocas semanas del 10º año del conflicto y gira alrededor de la ira de Aquiles. Sin embargo, el poema sí que describe una ciudad inmensa, rica y poderosa, con enormes murallas, grandes puertas, palacios, templos y un rey llamado Príamo que gobierna sobre una de las ciudades más importantes del mundo conocido. Durante mucho tiempo los historiadores pensaron que todo aquello era, pura literatura. Y no era una idea descabellada. Después de todo, los poemas mezclan dioses luchando junto a los hombres, héroes casi invencibles y episodios claramente legendarios. Pero entra en juego Heinrich Schliemann. Este era un empresario alemán apasionado por la Ilíada y estaba convencido de que Homero describía lugares reales. Así que en 1870 comenzó a excavar una colina llamada Hisarlik en la actual Turquía. Por cierto, que la idea de excavar ahí no se le ocurrió a él solito. Este es un personaje bastante controvertido. Si queréis saber más de él, tengo un vídeo en este mismo canal que te puede interesar. Pero volviendo a Schliemann, encontró algo extraordinario. Debajo del terreno aparecieron murallas, casas, calles y restos de una ciudad muy antigua, y tras esta, varias más. Con el tiempo quedó claro que aquella colina había estado ocupada durante miles de años. Cada nueva ciudad se había construido sobre las ruinas de la anterior. Hoy sabemos que existen al menos 10 grandes fases de ocupación arqueológica. Es decir, cuando hablamos de Troya, en realidad estamos hablando de una sucesión de ciudades. Ahora bien, el problema de Schliemann es que fue tan importante como polémico. Excavó con enorme entusiasmo, demasiado diría yo, y con muy poca paciencia. Utilizó explosivos, abrió grandes zanjas que destruyeron parte de los niveles arqueológicos superiores. Creía haber encontrado la Troya de Príamo. Incluso descubrió un espectacular conjunto de joyas y de objetos de oro que bautizó como el Tesoro de Príamo, que por cierto robó y sacó del país a escondidas. Pero seguimos. Había un pequeño problema. Aquellas piezas eran más de 1000 años anteriores a la época en la que supuestamente había vivido Príamo. Es decir, Schliemann había encontrado un tesoro impresionante, eso nadie lo dudaba, pero no era el de Homero. Entonces, ¿cuál es la verdadera Troya? Aquí entra en juego, la arqueología moderna. Los investigadores han identificado varias ciudades distintas y las ponen con un número, es decir, las nombran Troya 1, Troya 2, Troya 3 y así sucesivamente, como si de un sándwich se tratase y cada capa correspondería a una fase de ocupación. Hoy la mayoría de los especialistas considera que sí hubo una ciudad que inspiró la Troya homérica. Probablemente fue la Troya 6 o también llamada Troya 7A. Estas ciudades existieron entre aproximadamente el 1700 y 1180 a.C., que es justo en la época en que muchos sitúan el posible conflicto que dio origen al mito. Lo interesante es que Troya 6 poseía enormes murallas de piedra inclinadas, torres defensivas y una posición estratégica extraordinaria. No era una pequeña aldea, era una ciudad importante. Y lo más destacable, estaba en el lugar perfecto. Y esta es una pista fundamental.
Troya controlaba el acceso de los estrechos que comunican el mar Egeo con el mar Negro. Hoy conocemos la zona como el estrecho de los Dardanelos. Cualquier barco que quisiera atravesarlo debía pasar muy cerca y eso convertía a Troya en un punto clave para el comercio entre el Mediterráneo y Anatolia. En otras palabras, era una ciudad por la que merecía la pena luchar. No hace falta imaginar una guerra provocada únicamente por Helena. Las razones económicas y estratégicas habrían sido más que suficientes. ¿Y qué dicen los hititas de todo esto? ¿Y por qué hablo de este pueblo, además? Pues porque el Imperio hitita fue una de las grandes potencias de la Edad del Bronce y ocupaba justamente la zona de Anatolia, lo que conocemos actualmente como Turquía. Durante mucho tiempo se pensó que solo teníamos el relato griego, pero en el siglo XX apareció una nueva fuente de información, los archivos del Imperio hitita. En varias tablillas escritas en cuneiforme, que es un tipo de escritura que se realizaba sobre unas tablillas de barro a base de incisiones, pues en estas aparecen dos nombres muy llamativos. Uno es Wilusa y el otro Aiyagua. Muchos especialistas consideran que Wilusa corresponde lingüísticamente a Ilión, otro nombre griego para Troya, y que Aiyagua hace referencia a los aqueos, es decir, a los griegos micénicos. Las tablillas describen conflictos diplomáticos, tratados y disputas relacionadas con esta región. No mencionan a Aquiles, ni al caballo, ni a Héctor, pero sí muestran que existía una ciudad importante en esta zona y que las potencias de la época se interesaban por ella. Eso no demuestra que la guerra de Troya ocurriera exactamente como la cuenta Homero, pero sí demuestra que el escenario histórico era real y que el conflicto posiblemente ocurrió. De hecho, sabemos que en el Mediterráneo oriental hubo numerosas guerras durante el final de la Edad del Bronce. Es posible que Homero reuniera recuerdos de distintos conflictos ocurridos a lo largo de generaciones y los transformara en un único relato épico. Algo parecido a lo que ocurre con muchas tradiciones orales. Entonces, ¿qué parte es verdad? La respuesta más honesta es esta. La ciudad de Troya existió. Eso ya no ofrece dudas. También existió una ciudad poderosa en el lugar y época adecuados para inspirar la leyenda. Además, las fuentes hititas indican que esa región fue escenario de tensiones políticas y militares. Lo que no podemos demostrar es que Aquiles, Héctor o Helena existieran realmente, ni que hubiera un caballo de madera, ni que la guerra sucediera exactamente como la narró Homero. Quizá lo más fascinante de Troya es que es el lugar donde la arqueología, la historia y la literatura se encuentran. Su historia, que ha sobrevivido durante casi 3 milenios, continúa planteando la misma pregunta. ¿Dónde termina la historia y dónde empieza la leyenda?